nuestro director de educación de la Unión Argentina. Para los que no saben lo que hace ese cargo, lo explico 2 minutos. Saben que el director de la Unión tiene a cargo como los directores de distintas asociaciones de educación de todo el país. Tenemos Asociación del Norte, Asociación del Sur, y cada asociación tiene como 8, 9, 10 escuelas. En promedio, ¿cuántas escuelas cada asociación? Es muy dispar. Tenemos el norte con 24 y tenemos la mano con 2. Muy bien. ¿Cuántas escuelas tenés más o menos que recorrer, que monitorear? ¿Te acordás? 63 escuelas, 63 instituciones. Algunas son escuelas, la universidad es una de esas. Mirá, que está a cargo tuyo también la Universidad Adventista, entra ahí. No te dejan meter mucha mano. 63 instituciones educativas que están bajo su órbita, que tiene que ir a visitar, conocer. Me contaba un poco su historia, ¿no? Cómo todos empiezan de abajo, como dice, ¿no? Él fue profesor de matemáticas. La verdad que es raro encontrarnos por ahí un profesor de matemáticas. Así que profesor de matemáticas. Y ha ido siempre creciendo nuestras instituciones educativas. Lo lindo de la historia que me contaba Eduardo es cómo en su corazón se propuso siempre trabajar para Dios. Y él me contaba ahí en el almuerzo, me decía, lo que yo hacía los sábados y los domingos con el Club de Conquistadores, con la iglesia, yo quería que mi semana también fuera así. Qué lindo, ¿no? Entonces por eso él se propuso involucrarse en la iglesia, trabajar para la iglesia y cómo Dios lo ha ido guiando, bendiciendo, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, pero para que los hermanos te conozcan y a veces uno no sabe qué significa director de educación, te dejamos a vos, Eduardo, ahora con el tema. Muchas gracias. Es interesante, ¿no? Cuando preguntan la cantidad de instituciones o la cantidad de escuelas, porque uno tiene que pensar, bueno, cuando hablamos de un instituto que tiene inicial, primario y secundario, ¿sí? ¿Cuántas instituciones son? Y legalmente a veces son hasta 3, porque el nivel inicial es una institución, el primario es otra y el secundario es otra. Pero en el conteo que yo hago lo tomo como una sola institución. Entonces la universidad tiene nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, terciario y universitario. Yo la cuento como una, ¿sí? Pero el Jardín de San Rafael, que tiene 15 alumnos, lo cuento como uno también, ¿sí? Y de paso, sacando la universidad, ¿sí? Que tiene casi 5.000 alumnos, ¿cuál creen ustedes que es la escuela más grande que tenemos aquí en Argentina? Le contaba esto ayer a los chicos cuando pasaba en el aula. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela más grande que nosotros tenemos en Argentina? No, no es en Buenos Aires, no es Florida. En algún momento fue Florida, en algún momento fue Los Polvorines, pero hoy está en el interior del país la institución más grande, ¿sí? No, es el Instituto Adventista de Formosa. El Instituto Adventista de Formosa. ¿Saben cuántos alumnos tiene? Tienen 1.000 alumnos más o menos, un poquito más de 1.000 alumnos, ¿sí? De paso, hoy teníamos a uno de los maestros que viene de allá, de ser maestro de allá, está dando clases acá, el profesor Bonomi, ¿sí? Que era maestro allá en Formosa y ahora está acá a partir de este año, ¿sí? Un poquito más de 1.000 alumnos. ¿Y cuál es nuestra escuela más chica? ¿Cuántos alumnos tiene nuestra escuela más chica? 15 alumnos. Esa escuela es re grande. Si tuviera 15 alumnos es grande comparado con nuestra escuela más pequeña. ¿Cuántos alumnos tiene nuestra escuela más pequeña? No, repetí lo que le había dicho, 15. Es más chica todavía. 15 es una escuela grande comparado con esta escuela. 5, 2. ¿Saben? No estuve mirando, el viernes no miré bien la planilla, pero nuestra escuela más pequeña tenía hasta el año pasado un solo alumno. ¿Sí? Pero creo que iba a duplicar la cantidad de alumnos, así que capaz que llegaba a 2, estaban en eso, por eso digo, no miré, ¿sí? Pero nuestra escuela, que de paso es nuestra primera escuela, no nuestra primera escuela adventista en Sudamérica, porque la primera escuela estuvo en Buenos Aires, funcionó un tiempo y después se cerró,
¿sí? Pero nuestra escuela pionera, que es en Crespo Campo, allí cerca de la universidad. Una escuela que hace 5 años atrás tenía 12 alumnos, en este momento tiene un solo alumno. Las escuelas de campo son así, fluctúan mucho en la cantidad de alumnos. Hasta hace un tiempito en Colonia El Clavo, en Entre Ríos, teníamos 2 alumnos y ya estábamos pensando que íbamos a tener que cerrar, y en este momento tenemos 6 alumnos, ¿no? Van creciendo, decreciendo, depende de cómo se vaya moviendo la gente allí en el campo. Tenemos instituciones de campo, donde la directora, es maestra, es la que limpia, es la que corta los yuyos y es la que mata las víboras cuando se le quieren meter adentro de la escuela, que es cierto y es real que pasa. Así que es interesante coordinar ese tipo de escuelas. O sea, con el Departamento de Educación de la Unión Argentina velamos por el desarrollo de todos estos diferentes tipos de instituciones, desde la universidad, pasando por el Instituto de Formosa, pasando por la Escuela de Neuquén y pasando por la Escuela de Crespo Campo, que tiene un alumno, la Escuela de Colonia Clavo, que ahora tiene 5 o 6 alumnos. Y es interesante poder viajar, conocer, ver distintas realidades. Tenemos una sola escuela bilingüe, por ejemplo. Esto no estaba en el programa, pero ya que Pablo mencionó, una sola escuela bilingüe tenemos allí en la provincia de Misiones, pero no es bilingüe inglés-castellano como ustedes están pensando, sino guaraní-castellano, ¿sí? Es oficialmente una escuela bilingüe con allí, el año pasado teníamos algo de 80, 90 alumnos, todos, o no todos, una gran mayoría de unos asentamientos de familias guaraníes ahí, con sus caciques y demás, y algunos polaquitos también de algunas familias que están ahí. Así que cuando están en clase ahí se ve bien guaraníes, cruzados con unos rubiecitos de ojos celestes, están todos juntos disfrutando allí en esa institución. Y bueno, a partir de eso me ha tocado visitar distintos lugares. Voy a poner acá la Biblia. Déjenme que me acomode un poquito. Y es más, voy a bajar esto un poquito, espero no hacer lío. Belo Horizonte se llama el lugar. Muchos le dicen Belo Horizonte, lo dicen en portugués, pero yo lo decía así, pero me enteré ahora de que no, de que es en castellano, Belo Horizonte. Sí, una escuela muy linda, tuve la posibilidad el año pasado de conocerla. Ustedes saben que con el sistema educativo adventista hacemos la colecta de ADRA, trabajamos junto con ADRA, y el año pasado el objetivo de esas alcancías verdes, que no sé si acá las vieron en algún momento, era poder llevarles a esa escuela un laboratorio de computación, o poder dotarlos de la parte tecnológica para que esos chicos puedan tener un mejor contacto. Así que se compraron 15 notebooks, un proyector, y fueron entregados allá para que los chicos pudieran tener. Llegamos al final de los 10 días, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, mientras iba pasando el tiempo decía, bueno, ¿de qué hablo? ¿Qué es lo que me convendría hablar? No los conozco, he estado muy poquito tiempo con ustedes, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el mensaje que uno tiene que dar? Y máxime porque tenía la posibilidad por ahí de tocar un tema que no tenga necesariamente que ver con el sermonario, y miraba el tiempo y decía, bueno, a ver cuánto tiempo tenemos, depende del tiempo, pero pensaba en esto, ¿no? Durante estos 10 días estuvimos trabajando básicamente el gran conflicto, y el libro misionero va a ser el gran conflicto. Y me estoy dando cuenta que me dejé la tablet por allá, que después acá la tengo, después la voy a necesitar. Pero el gran conflicto, y saben que, ¿cuántos leyeron el libro El Gran Conflicto entero? Ayer comenté algo yo, me parece, ¿no? Que lo había leído un tercio, después otro tercio me costó, y después el tercio final me gustó y lo leí. Pero saben que una de las frases más lindas de Elena de White, del Espíritu de Profecía, una de las partes que a mí más me gusta es el párrafo final del Gran Conflicto. ¿Sí? Y aquí lo tengo para poder leerlo. El gran conflicto ha terminado. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación.
De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y así termina el gran conflicto. Y la verdad que si hoy nosotros reflexionáramos solamente en ese párrafo y sacáramos partecitas y lo pudiéramos separar en parrafitos y en palabras, encontraríamos una riqueza tremenda en ese final del libro del gran conflicto. Y para mí con eso ya bastaría. Pero pensaba, bueno, pero ¿y cómo llegamos a esto? ¿De qué manera llegamos a este final? Y bueno, el libro en todas las páginas anteriores va desarrollando lo que es la historia del gran conflicto entre Jesús y Satanás, entre Dios y Satanás. Y tal vez podemos reflexionar acerca de algunas partes importantes o algunos hechos a tener en cuenta en este gran conflicto. Y yo les voy a pedir que ustedes puedan abrir sus Biblias, ¿sí? En Romanos 3:23. Y si alguien quiere abrir en Romanos 6:23, uno en Romanos 3:23 y otro en Romanos 6:23. Y si me ayudan y quieren leerlo. Romanos 3:23 primero y después 6:23. ¿Alguien lo quiere leer? Vamos a leerlo por micrófono, así sale, ¿no es cierto?, en la transmisión. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, este es el cuadro primero. Este es el primer punto, el primer cuadro, el punto de partida. En realidad, el punto de partida tiene que ver con el Edén, con la creación de un mundo perfecto, pero entonces tenemos este punto de partida, es todos pecaron y al pecar, ¿qué es lo que pasa? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Esto nos termina de marcar ese cuadro inicial. Y entonces nosotros nos encontramos en este gran conflicto con una situación muy particular. ¿Qué había pasado con el ser humano? Había pecado. Y al pecar el ser humano, nos encontramos con una situación difícil para Dios, porque Dios odia el pecado. ¿Por qué odia el pecado? ¿Por qué Dios odia el pecado? Dice allí que el pecado nos separa y nos aleja de Dios. Ahora yo les pregunto, si ustedes tienen sus hijos y se encuentran con que hay algo que los está separando de sus hijos, ¿no odiarían eso que los está separando de sus hijos? Si hay alguna situación que hace que tu hijo no pueda estar, no pueda acercarse, no pueda compartir con vos, no odias eso que hace que tu hijo pueda estar separado. Imagínense cómo se siente Dios, que el pecado hace que toda la raza humana, a la que Él ama de una manera que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, ese pecado hace que nosotros estemos separados. Porque ¿dónde está el tema? Si nosotros buscamos, yo voy a pedir que busquen otros versículos, Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Y así vamos a entender el porqué del odio de Dios al pecado. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Aquí Dios hace una analogía entre lo que tiene que ver con el amor de Dios por
el pueblo de Israel y con lo que tiene que ver con el amor por nosotros. Porque dice en el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y qué pasaba? Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Y el versículo 4 es un versículo hermoso. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¿Sí? Aquí describe una historia de amor no correspondido. Dios amando al pueblo, Dios amándonos a nosotros. Dios diciendo, miren, a ver, yo desde chiquito los amé. Desde siempre los amé. Ahora, a medida que pasa el tiempo, parece que yo los llamo, cuanto más los llamo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Más se alejan. Y esa es la situación del gran conflicto y eso es lo que nosotros estamos viviendo en la tierra. A veces, cuanto Dios más nos llama, más nosotros nos alejamos, más queremos hacer la nuestra. Más entramos en esto de decir, bueno, a mí nadie me tiene que decir de qué manera yo tengo que vivir. Pero ¿qué dice Dios? ¿Lo atraje con qué? Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor yo los traje. Y fui como ese que le saca el yugo y le pone comida. Le dice, mirá, esto es muy duro, esto es muy pesado. El yugo lo usaban los animales cuando tenían que hacer trabajo pesado, ¿no? Y entonces Dios le dice, mirá, yo los amé, los atraje con amor y les pongo comida delante, los mimo, los trato de tratar de la mejor manera. Y aquí tenemos ese gran conflicto. Por un lado, el pecado. El pecado que hace nos separa de Dios. Y Dios odia al pecado, pero ¿qué hace con el pecador? Lo ama. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Y por qué odia el pecado? Porque separa al hombre de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué puede hacer? Porque nosotros estamos contaminados de eso. Y entonces, ¿de qué manera Dios puede reaccionar ante ese odio al pecado y ese amor al pecador? Ante ese pecado que separa a la criatura de su creador. ¿Qué es lo que Dios arma? ¿Qué es lo que Dios hace para atender este gran conflicto? Y si yo les digo que vamos a buscar, no hace falta buscarlo porque me lo van a poder decir de memoria. ¿Sí? Juan 3, 16. ¿Qué es lo que organiza Dios? Dios organiza un plan de salvación. Dios arma un plan de salvataje. ¿Y en qué consistía este plan de salvataje? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero Él amó tanto al mundo, pero en el mundo había pecado. Entonces, ¿qué había que hacer? Dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer en el culto hablábamos, ¿no?, de esta frase que Dios le había dicho a Habacuc, ¿sí? El justo por la fe vivirá. Y es este plan de salvación que Dios diseñó y que lo puso en consideración para poder ser utilizado en este gran conflicto. Dice, porque Dios de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Hay algunos conceptos que a mí me gusta reforzarlos con algunas historias. Y hay una historia que cuenta de un papá y de su hijo, un papá ya grande con su hijo adulto, que se llevaban muy bien, que la pasaban bárbaro, que eran muy compinches entre el papá y el hijo, ¿no? Esos padre e hijo que uno ve que hay una química, que disfrutan de estar uno con el otro. Estaban en una excelente posición económica. Esta es una historia que yo la leí por ahí, no debe ser verdad, ¿sí? Es simplemente ilustrativa. Simplemente ilustrativa. Capaz que sí, pero a mí me da la idea de que no. Simplemente le comento, ¿no?, para que no piensen que les estoy mintiendo. ¿Sí? Si estoy mintiendo tiene que ver con un recurso didáctico. Les encantaba pasar tiempo juntos. Y estaban en una muy buena posición económica. Y había algo por sobre todas las cosas que les gustaba. A ellos les gustaban, ¿saben qué?, las obras de arte.
a ellos les encantaba todo lo que era pintura. Y como tenían un buen pasar económico y estaban muy, pero muy bien, ellos se dedicaban a coleccionar obras de arte. Así que tenían allí sus cuadros de pintores famosos, iban comprando y tenían un living grande como esto, ¿no? Y entonces allí en distintos lugares un cuadro de un pintor famoso, otro, millones de dólares. No sé en esta historia en qué se medía el dinero, ¿no? Pero vamos a suponer millones de dólares allí en obras de arte. Pasó el tiempo y el país en el que vivían entró en guerra. Y el hijo tuvo que partir, ¿no? A defender a su país. Ustedes saben cómo es el tema, que son enlistados así obligatoriamente, no pudo escaparse de eso, así que allí partió el hijo. Tuvo que dejar a su padre obviamente muy triste, muy preocupado por lo que podía ser el futuro de su hijo, y saben que realmente la pasaba mal, pero por lo menos se podían escribir. Cada tanto llegaba una carta que llegaba del hijo al padre y el padre que le devolvía una carta al hijo. Pero en determinado momento las cartas se interrumpieron. Este señor, ya grande, estaba muy preocupado, hasta que en determinado momento llegó un telegrama, ¿sí?, donde le decían que su hijo había muerto en combate. Por supuesto, este hombre se desesperó, se deprimió, quedó mal, no podía salir adelante. Fueron pasando los días y finalmente un muchacho golpea la puerta de la casa. Donde lo leí decía que había golpeado la puerta de la casa. Si tenían tanto dinero y era capaz que hubieran, pero bueno, vamos a suponer que golpeó la puerta de la casa, ¿no? Y entonces atiende el mayordomo. Y entonces el muchacho le dice, mire, yo quiero hablar con el dueño de la casa. Sí, pero ¿por qué? Dice, no, porque dice, como usted ve, me estoy recuperando de heridas. Yo estaba en el frente de batalla y estaba con el hijo del hombre y quiero venir a contarle algunas cosas. Así que el mayordomo lo hizo pasar, le avisó al dueño de casa, bajó volando y se pusieron a hablar, ¿no? Y entonces ahí este muchacho le contaba lo que habían sido los últimos días de la vida de su hijo y le decía, miren, yo me hice muy amigo de él, qué buen chico, y la verdad que compartimos lindos momentos juntos. Y él me hablaba tanto de usted, que lo amaba tanto, que disfrutaba tanto de estar con usted, y yo, cuando finalmente él falleció, y yo sentí que tenía que venir acá y tenía que contarle. Y no solo eso, sino que mire, él me contó que ustedes eran muy aficionados a todo lo que tiene que ver con la pintura. Y a mí me gusta dibujar, no soy pintor, pero me gusta dibujar. ¿Y sabe qué? Mire, yo tengo un dibujo que hice de su hijo cuando estábamos ahí en las trincheras donde estábamos, ¿no? Y sacó ahí de adentro, desenrolló un dibujo del hijo. ¿Se imaginan lo que era para este padre ver eso, ¿no? Lágrimas, lloró, le agradeció un montón por haberse tomado el tiempo de ir, de llevarle ese regalo, hizo enmarcar ese dibujo y lo puso en el lugar principal de la sala donde exhibían todas las obras de arte, porque para él ese era el dibujo. Pero a pesar de que eso fue una inyección de ánimo, la edad, con esto de que su hijo había fallecido, hizo que prontito él se enfermara y terminara falleciendo. Y saben que cuando fallece un coleccionista de arte, hay un montón de otros coleccionistas que se ponen contentos, porque es la posibilidad que tienen de poder llegar a adquirir alguno de los cuadros que tenía este coleccionista. Y enseguida se empezó a correr el rumor de que iba a haber un remate. Así que una conocida casa de remates tomó a su cargo eso y se empezó a hacer publicidad. Se iban a rematar un montón de obras súper valiosas. Así que cuando llegó el día se juntaron todos allí en la casa y entonces el rematador dice, bueno, que iban a rematar eso en cuenta de la herencia de fulanito de tal, y que ellos eran los encargados de hacer el remate, así que iban a empezar con la primera obra. Y claro, los coleccionistas estaban todos ansiosos y con ganas de ver a ver qué cuadros iban a rematar, ¿no? Imagínense un Van Gogh, alguno de esos cuadros famosos, ¿no?
Y entonces dice, bueno, dice, vamos a empezar y vamos a rematar de fulanito de tal el cuadro que se llama El Hijo, ¿no? Y empiezan y rematan el cuadro que era de que había pintado el soldado del Hijo, ¿no? Y dice, y la base es de $150.000. Y los coleccionistas de arte que estaban ahí decían, no, pero ¿cómo va a coleccionar eso? Tenía un montón de cuadros bárbaros ahí. Y decía, no, pero yo tengo que empezar y este es el orden, este es el cuadro que vamos. ¿Quién ofrece? ¿Quién acepta al Hijo? ¿Quién ofrece al Hijo? ¿Quién ofrece algo por el Hijo? ¿Quién lo acepta? Por $150.000. Nadie. Se mataban de risa, lo silbaban. Sacá esa porquería de ahí. Y tuvo que empezar a bajar, ¿no? $100.000, no, una locura por ese cuadro, no lo conocía nadie. $50.000, $20.000, $10.000, ya la gente se estaba enojando porque pensaba que era una cargada. Y decían, saquen eso, vamos por lo demás. Hasta que finalmente llegaron a $10. Y cuando llegaron a $10, uno levantó la mano allá en el fondo y dice, yo doy $10. ¿Quién era? Era el mayordomo. Porque el mayordomo sabía lo que valía ese cuadro para la persona para la que él había trabajado. Y le daba pena que estuviera pasando eso, pero no tenía mucho dinero. Así que dijo, bueno, $10 yo doy. Y la gente feliz, ¿no? Y el que remataba decía, pero ¿alguien más quiere al Hijo? ¿Alguien da más por el Hijo? Y los otros lo silbaban, dale, vendéselo a ese ya. Así que finalmente, vendido al Señor en $10. Y entonces la gente de los otros empezaron a refregar la mano porque dijeron, bueno, ahora vienen las cosas de verdad. Y el rematador empezó a guardar sus cosas. Entonces todos lo empezaron a mirar raro, ¿no? Y dice, bueno, ahora les puedo decir algo que era secreto. En realidad, el remate, lo único que se remató es el Hijo. Porque el que compraba al Hijo se quedaba con todo lo demás. El que compraba al Hijo se quedaba con todo lo demás. Ese es el plan de salvación de Dios. El que compra al Hijo, el que acepta al Hijo, se queda con todo lo demás. Ese es el plan de salvación que Dios diseñó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ni siquiera lo tiene que comprar, ni siquiera tiene que pagar $10. Todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y díganme si no sería hermoso poder, si no es hermoso pensar en tener vida eterna. Ni nos imaginamos lo que es tener vida eterna. Por ahí, los que estudiamos matemáticas, ustedes tienen que aguantarse 2 profes de matemática hoy, ¿no? Pero trabajamos mucho con los infinitos. Cuando se estudia matemática se trabaja con los infinitos. Y de alguna manera, bueno, después de tanto trabajar con infinitos, uno puede tratar, no entender, porque no podemos entender, pero aprende a convivir con el infinito, ¿sí? Pero no nos damos ni una idea de lo que es el infinito. No nos damos ni una idea de lo que es vida eterna. Dios ama al pecado, Dios odia al pecador, pero Dios estableció un plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Se imaginan lo que va a ser el momento en que ese plan de salvación llegue a su final? Y eso es lo que tiene que movernos a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar la posibilidad de soñar y de tener la certeza de que vamos a vivir para siempre. Que Dios nos atrae con sus cuerdas de amor porque nos quiere ofrecer algo que ojos no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido a imaginación de hombre. Y lo único que tenemos que aceptar es al Hijo, porque con el Hijo vienen todo lo demás. Y acá se abre el camino en dos vías. 2 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros a eso? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros en forma personal? Y por eso los 10 días de oración. Y por eso nuestro ayuno de hoy. ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros al rematador que está rematando al Hijo para poder tener todo lo demás? ¿Lo vamos a aceptar o vamos a estar esperando que otro se encargue de llevárselo, así no me molesta más? Porque ¿saben qué?
cuando Dios nos empieza a hablar, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿qué empieza a pasar? Como que nos empieza a molestar un poquito, ¿no es cierto? Pero Dios nos va a hablar, Dios nos habla. Dios cada día nos dice que nosotros tenemos que aceptar al Hijo. Y saben, en realidad este tema, el título de este tema, cuando lo suelo dar sin el contexto del gran conflicto, es las 4 cosas que Dios no conoce. Porque sabemos que Dios es omnisapiente, Él conoce todo, ¿no? Pero yo siempre digo que hay por lo menos 4 cosas que Dios no conoce. Y me miran feo, me miran torcido cuando digo que hay 4 cosas que Dios no conozca. Y yo les digo, miren, Dios no conoce un pecado que no odie. Todos los pecados odia, desde el chiquito al grande, todo el pecado odia, porque nos separa a nosotros de Él. ¿Sí? Dios no conoce un pecador que no ame. Dios ama a todos los pecadores, entonces Él no conoce a un pecador que no ame. Dios no conoce un plan de salvación mejor que el que Él diseñó. Fíjense qué plan de salvación que Dios diseñó. Que con solo aceptar al Hijo nosotros tenemos asegurado la vida eterna. Pero hay otra cosa que Dios no conoce. Y los invito a buscar Hebreos. Capítulo 4. Versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Alguien lo quiere leer? A ver, con el micrófono, ahora con el micrófono acá, para que salga en la transmisión. Siendo que falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el Evangelio no entraron por su desobediencia, Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gracias. ¿Saben qué es la 4ª cosa que Dios no conoce? Dios no conoce un día mejor que hoy para escuchar la voz de Él y aceptar al Hijo. Aquí el versículo dice que siendo que, o por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, es decir, Dios te llama, Dios te habla, Dios te está llamando, te está diciendo aceptá al Hijo, porque si aceptás al Hijo todo lo demás viene, ese es el plan de salvación ideal. Pero dice, a pesar de eso, hay algunos que todavía falta que entren en Él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron porque están desobedeciendo. El versículo 7 dice, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? El desafío es escuchar la voz de Dios. El desafío es escuchar la voz de Dios sabiendo que Él nos está llamando. Y que es un montón, porque dice, los primeros en escuchar todavía están desobedeciendo. A lo mejor vos rendiste a Dios el 90% de tu vida y todavía te queda un 10% que te lo guardás para vos y que no lo terminás de definir. ¿Qué es lo que dice? Miren, no hay un día mejor que hoy. Si hoy escuchás la voz de Dios, no te detengas, entregate a Dios. Pero hay otra cosa más. Hay otra cosa más. Si hoy escuchás su voz y hoy tu corazón te dice que tenés que entregarte a Dios, también escuchá la voz que te dice que tenés que contarles a los demás acerca de ese amor. El plan de salvación no es solo para nosotros. Hay muchas personas que están allí angustiadas. Lo veíamos anoche en el tema, ¿sí? Y lo estuvimos viendo a lo largo de estos 10 días. Hay mucha gente que necesita esperanza y nosotros tenemos esa esperanza. ¿Qué esperanza? De que Dios ama al pecador. Porque hay gente que hasta siente que Dios los odia. Es más, piensan que Dios no existe porque es más fácil pensar que Dios no existe antes que pensar que Dios los odia. Y dicen, y si estamos pasando por todo esto porque Dios no existe, porque Dios no. Pero hay esperanza y nosotros podemos tener la seguridad y la certeza de que hay un plan de salvación.
cuenta una historia, y esta historia la conté por primera vez hace muchos años, y era muy utópica. Y en los últimos 3 años dejó de ser tan utópica. Y contaba la historia y yo se las hacía, cuando la contaba para que cada uno la piense en primera persona, ¿no? Imagínate que un día vos vas, te levantás a la mañana para ir a trabajar, y entonces cuando te levantás a la mañana a trabajar, prendés las noticias mientras preparás ahí tu desayuno y demás, y en el noticiero mencionan así como al pasar de una extraña enfermedad, una gripecita, ¿sí? Que en algún lugar allí en Asia había gente que parece que se estaba enfermando de algo raro, ¿sí? Y palabra posta, que la primera vez que conté esta historia y prediqué este sermón fue hace como 7, 8 años, y lo contaba de esta manera, de esta misma manera, ¿no? Y a los 2, 3 días, de pronto, ya en varios lugares estaban hablando de esa gripecita, de eso que estaba pasando, que se estaban enfermando. Ya no eran 3 o 4, ya parece que había tribus enteras o clanes enteros en algún lugar de Asia que estaban falleciendo. Pero bueno, pasaban los días, nadie hablaba de eso, y pasó un tiempito más y ya se empezó a hablar más, ¿no? En tal país ya están preocupados porque no están dando abasto para poder atender esta situación. ¿Y saben qué? Se están cerrando fronteras porque no quieren que esa enfermedad siga avanzando. Es una enfermedad muy rara. Llegaba, la gente estaba en contacto, cuando estaba en contacto con esa enfermedad, pasaban unos días, se enfermaban, fiebre y se morían. Yo no sé, yo ni me acuerdo dónde leí esta historia, pero el que la leyó fue un profeta, el que la escribió fue un profeta, ¿no? Porque después, a medida que iba pasando, cuando empezó lo del COVID, y yo decía, ese es mi sermón, decía yo cuando iba pasando. Porque en la historia esta decía, bueno, y ya empezaron a ocupar más lugar en la televisión y en la radio, y ya todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando en Asia, pero un día, una noticia terrible, ya había en Europa algunos casos de esta enfermedad tan rara. Así que a extremar las precauciones, y la gente se moría, y la gente se moría, y la gente se moría, y nadie quería que entrara gente de afuera a sus países, pero finalmente también llegó a América, y también llegó a tu país, y también llegó a tu ciudad, y todo el mundo se estaba muriendo por esta enfermedad. Y la verdad que tranquilamente podría estar describiendo 2020, ¿no? Diciembre de 2019 y enero de 2020 en adelante. Y saben que la gente estaba desesperada y que los científicos trataban de buscar una cura para la enfermedad, pero no la encontraban, hasta que finalmente, cuando ya estaba muriendo gente por todos lados, alguien dijo, encontramos la cura. Solo que para poder curar, para poder desarrollar la cura para toda la gente, vamos a necesitar a alguien especial. Necesitamos a una persona que nunca se haya contaminado de ninguna manera con ese virus. Tiene que tener una sangre especial. Así que enseguida se empezó a avisar por todos los medios de comunicación que todos tenían que ir a los distintos lugares que habían habilitado ese fin para que le hicieran un pinchacito, un poquito de sangre. Los científicos analizaban la sangre y entonces ahí podían determinar, necesitaban encontrar a alguien que tuviera esa sangre especial que pudiera sanar a todos. Así que vos vas con tu señora, vas con tus hijos, se hacen el análisis, cuando estás saliendo te demorás porque ves a algún amigo que hace mucho que no veías, y aunque estás con miedo de contagiarte, hace tanto que estás encerrado que de alguna manera te quedás charlando, y cuando estás ahí, un alboroto. Y yo siempre trataba de que se pongan en primera persona, que ellos vivieran esa situación. Un alboroto, ruido, sale un científico con unas hojas de papel, ¿sí? Con la bata de laboratorio, y dice, lo encontramos, tenemos una persona con la sangre pura que puede salvar a todos los demás. Y entonces, claro, todos quedan así mirando, y el científico dice, es fulanito de tal, y dice un nombre. ¿De quién es ese nombre? Tu nene chiquito que está al lado tuyo te agarra así, te tira y dice, papi, ¿por qué están diciendo mi nombre? Sí, el nombre no es tuyo, el nombre es el de tu hijo más chiquito. Tu debilidad, tu hijo que lo amás con todo el corazón. Y entonces
el científico que escucha eso dice, ¿sos vos fulanito de tal? Sí. Y se le cambia un poquito la cara de felicidad que tenía, ¿no? Y te hace pasar a vos, a tu esposa y a tus hijos. Y te dice, bueno, es Él. Él es el que tiene la sangre especial que puede salvar a la humanidad. Ah, bueno. Y dice, necesitamos que ustedes firmen los papeles que autorizan la extracción de sangre, todo. Bueno, buenísimo, pero sí, dice, con esto que nosotros hacemos acá podemos salvar a todo el mundo. ¿En serio? Sí. Bueno, listo, firmamos, no hay problema. ¿Cuánta sangre necesitan? Y ahí el científico dice, sí, necesitamos toda, porque no pensamos que iba a ser un chico, y él no tiene tanta sangre, necesitamos toda. Pero, ¿y sí? Y entonces ahí está la disyuntiva, ¿qué haces? Si él no dona su sangre, se mueren todos, se va a morir él también. Ahora, si él dona la sangre, se pueden salvar todos, él no. Pero de todas maneras, él va a morir. Y saben, la persona de esta historia, si le dije que la otra era inventada, obviamente esta, aunque tiene cosas del real, especialmente del 2020 para acá, cuenta la historia que finalmente el niño queda con los científicos, ¿no? Y hasta en un momento el niño dice, papi, ¿por qué te estás yendo? ¿Por qué me estás dejando solo? Y vos te vas a tu casa y la humanidad se salva y están todos de festejos y obviamente reconocen que tu hijo es el héroe y todo le hacen placa y hacen memoria y hacen todo porque tu hijo, gracias a la sangre de tu hijo, la humanidad se salvó. Pero empieza a pasar el tiempo, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y ¿qué pasa? La gente se olvida. Es más, hasta se instituyó un día mundial de recordatorio por tu hijo, por lo que hizo. Y entonces todas las semanas, hasta un cierto día, se reúnen todos para poder recordar el sacrificio de tu hijo que salvó a la humanidad. Y pasan 2 o 3 meses y ya hay gente que prefiere, no, porque juega Argentina, juega mi equipo de fútbol, entonces ¿qué voy a ir? ¿Qué voy a recordar? Se entiende la comparación, ¿no? ¿Saben? ¿Se imaginan? Yo no sé si ustedes pudieron ponerse en primera persona cuando contaba la historia, pero ¿te imaginás a tu hijo siendo entregado para que muera por toda la humanidad? ¿Se imaginan lo que sufrió Dios? Y eso es el plan de salvación. Eso es la solución al gran conflicto. Eso es lo que nos llena a nosotros de esperanza. Eso es lo que nos hace disfrutar de estar en esta tierra a pesar de toda la porquería que tenemos alrededor. Porque nosotros tenemos esperanza, pero eso tiene que ser lo que nos lleve a nosotros ¿a qué? A compartir con los demás. ¿Qué queremos compartir con los demás? ¿Qué tenemos que compartir con los demás? La esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Y voy a leer y voy a terminar de la misma manera que empecé. El gran conflicto ha terminado. ¿Se imaginan qué lindo? ¿Pueden imaginarse lo que es ese momento? Hace unos años atrás estaba tomando una materia en el verano de Daniel y Apocalipsis en la universidad, ¿sí? Lo que era la complementación denominacional que se llamaba, que era para los docentes. Y lo teníamos al doctor Treyer ahí que nos estaba dando, ¿no? Y entonces veníamos con todo, haciendo todo lo que es el cierre del libro de Apocalipsis, y él nos describió en esa anteúltima clase lo que iba a ser la segunda venida, cómo él sentía que era la segunda venida. Y nos hizo, debemos haber sido unos 70 docentes que estábamos ahí, y créanme que nos hizo vibrar y sentir que estábamos en la segunda venida. Lo describió de una manera tan real que nosotros sentíamos que estábamos viviendo la segunda venida. Lástima que dijo, bueno, el parcial de mañana va a ser a las 8 de la mañana y nos cortó todo eso que estaba ahí, ¿no? Después que terminó. Pero ojalá que nosotros podamos vibrar con la esperanza de la segunda venida. Que nosotros podamos decidir hoy aceptar a Jesús plenamente, al 100%, sin guardarnos nada, pero que también podamos salir con la decisión de contarles a los demás, contarles que el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación, de aquel que todo lo creó
manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Que podamos tener eso en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos disfrutar de la esperanza y que podamos compartir esa esperanza con todos los que nos rodean, hasta que podamos estar todos juntos en este momento tan hermoso en que no haya más pecado, no haya más pecadores y podamos volver a estar reunidos con nuestro Creador y Salvador. Amén. Bueno, muchas gracias, profesor Eduardo. Gracias por esta reflexión esta tarde para terminar. Ya pronto va a comenzar el bautismo. Queremos por ahí terminar esta parte de ayuno cantando, teniendo una oración final. Después vamos a tomarnos un recreo, unos 15 minutos, para que podamos salir un poco afuera y ya después regresar para tener la ceremonia bautismal. Vamos a cantar, si les parece, le pido a Octavio que me acompañe a cantar el himno 441. Himno 441, si alguien lo puede proyectar. Elevaré mi
Señor, hay gratitud en nuestros corazones en esta tarde por este hermoso sábado que nos estás regalando. Gracias porque pudimos estar aquí en tu iglesia, compartiendo juntos momentos de camaradería, pudimos compartir tu palabra, pudimos orar juntos también. Gracias por la reflexión que hemos tenido también, Señor. Gracias por tu amor, porque nos das la posibilidad a través de nuestro Señor Jesucristo de poder tener la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en consecuencia con ese amor, que podamos vivir siempre tomado de tus manos, reconociendo esto y por sobre todas las cosas también compartiendo de este amor con otros. Gracias también, Señor, porque podemos terminar este sábado con esta fiesta espiritual, cual queremos pedirte que tú puedas bendecir a las personas que han tomado la decisión de entregarse a ti en esta tarde y que este momento especial que vamos a vivir pueda también ayudarnos a nosotros a que podamos reafirmar nuestra vida en tus manos de amor. Que podamos también, Señor, en esta tarde tomar el firme compromiso de vivir una vida de comunión contigo y que podamos también ser parte de la misión que tenemos, que es de predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. Querido Padre, también que esto sea un testimonio para aquellas personas que no te conocen y que en esta tarde quizás estén acompañándonos, para que también puedan tomar la decisión de seguirte. Pedimos tu presencia en este lugar, tu compañía. Por Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, damos por terminado la programación de los 10 días de oración con el ayuno. Vamos a tomarnos un pequeño recreo de 10 minutitos para ir preparando todo para el bautismo, para la ceremonia bautismal. Le voy a pedir a Mario si nos deja por ahí alguna música de fondo, si alguien se quiere quedar acá. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Te damos gracias, buen Dios, por todas tus promesas, que podamos atesorarlas en nuestros corazones y así pueda nuestra fe, nuestra esperanza multiplicarse. Venimos esta tarde acompañando a Fabricio Agustín en esta hermosa decisión de entregar su vida a ti con el bautismo bíblico. Gracias, Señor, porque tú fuiste ejemplo de ello. Te pedimos que a los que ya nos bautizamos, que en este día podamos recordar el pacto y las promesas que hicimos contigo también. Señor, bendice tu iglesia. Perdona nuestras faltas y que este culto sea de grato olor para ti. Amén. Que tu Espíritu Santo obre en los oyentes de la radio y de YouTube. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón presente en este lugar. Señor, dirige todo, dirige a nuestro pastor y te agradecemos por seguir reunidos en tu santo día. Te rogamos todo con el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dalila, hermosa oración. Bueno, esta tarde, protagonista principal es Dios, ¿no? Pero también tenemos hoy un hijo de Dios que hoy ha decidido escribir su nombre, como decimos, en el libro de la vida, cuando pase aquí por las aguas bautismales. Y yo quiero invitarlo a Agustín para que lo conozcan, quiero invitarlo a que pase Agustín, y quiero hacer un breve comentario de su historia. Y como cada historia tiene sus protagonistas. Agustín, ¿estás contento hoy? Muy, muy contento. Como cada historia tiene sus protagonistas secundarios, y no quiero dejar de mencionar el papel de Celeste, que le voy a decir que pase, Celeste, porque quiero que a veces aprendamos del testimonio de Celeste, cómo a veces... ¿Vení, Celeste? Quiero que te conozcan y la historia, cómo llegó el Evangelio a la vida de Agustín. Porque a veces, aunque no sepamos dar un estudio bíblico, sí podemos llevar a las personas a Jesús, ¿o no? A veces decimos, yo no sé dar un estudio bíblico, yo no puedo hacer nada. Pero el ejemplo de Celeste es muy importante.
porque yo recuerdo un día que ella me llamó y me dijo, Pablo, tengo a mi cuñada, a mi hermano, a su hijo, que quieren estudiar la Biblia, quieren aprender, ¿te gustaría visitarlos? Y ahí Celeste fue donde hizo la visita principal, donde fuimos con Celeste, y la verdad que ahí comenzó todo, ¿no? Entonces, qué importante es a veces, aunque yo no sepa del estudio bíblico, llevar a las personas a Jesús. ¿Quién llevó a Agustín a los pies de Jesús? Fue Celeste. Porque ella oró por Agustín, oraba por Marisol, así que qué lindo Celeste dice que cuando entremos al reino de los cielos, dice que cada uno de nosotros va a tener una corona, y dice que esa corona va a tener estrellas por la cantidad de almas que llevaste a los pies de Jesús. Y qué lindo hoy Celeste suma una estrella a su corona. Así que quería que conocieran la historia, porque esto nos da ánimo y fuerza para seguir predicando el Evangelio y para hacer lo que uno tenga que hacer desde su lugar. Así que muchas gracias, Celeste. Quería que te conocieran y que conocieran el testimonio. Así que ahí empezamos con Agustín a estudiar la Biblia, y él, en un momento cuando llegamos al estudio bíblico del bautismo, decidió bautizarse. Y lo pasamos al estudio y quería bautizarse. Así que, ¿cómo negar el santo bautismo acá, Agustín? Estamos muy contentos de tu decisión. Y ahora le voy a pedir a Celeste, que tome asiento, y queremos tomarte lo que se llama, Agustín, los votos bautismales, que serían 3 sencillas preguntas, pero que en público uno las acepta. ¿Aceptás a Jesús como tu Salvador personal? Muy bien. ¿Aceptás, voy a tomarla, ¿no?, porque esto es importante, aceptás la palabra de Dios ahora como tu regla de fe? ¿Intentás en tu vida de ahora en adelante, vas a intentar obedecerla por la gracia de Dios y por la manifestación del Espíritu Santo en tu vida? Muy bien. Y Agustín, ¿aceptás en esta tarde el santo bautismo por inmersión según la Biblia, según la palabra de Dios? ¿Aceptás públicamente introducirte en las aguas bautismales? Muy bien. Ya hemos escuchado aquí los votos de Agustín. Queremos saludarlo, Agustín, darte el ánimo ahora que vas a pasar. Entonces le vamos a ir pidiendo a Agustín que pase por aquella puerta. Ahí te va a estar esperando el pastor Darío. Va a estar el pastor Darío y le vamos a pedir a Miguel, mientras que Agustín se prepara, Miguel Cifleto, anciano de nuestra iglesia, va a explicar lo que es el bautismo, qué significa el bautismo, qué es esto que ustedes están viendo acá, esta ceremonia. Lo dejamos con Miguel. Con tecnología o sin tecnología, el Evangelio tiene que predicarse. Vamos a hacer una pequeña reseña. No hace falta hacer demasiado largo por el significado del bautismo, digamos. Vamos a hacer una pequeña reseña porque saben que si alguna vez van a tener dudas, lo cual este mundo estimula mucho la duda, sin embargo podemos dudar de todo lo que nos puede causar dudas, podemos dudar. Nunca dudemos de la palabra de Dios. Es lo único que nosotros tenemos que tener como permanente revelación de verdad. La Biblia es la verdad revelada de Dios para todos aquellos que quieran encontrar el camino de la redención. Así que dudemos de cualquier cosa, menos de lo que está revelado en este libro. Mateo 28, al final del capítulo, ahí tenemos una misión. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la sentencia que nos permite a nosotros valorar hoy el significado del bautismo. La palabra bautismo viene de baptizo, que significa sumergir. No digo ahogar, pero podríamos significarlo con los pecados. Ahogamos los pecados cuando somos sumergidos. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie mejor que el apóstol Pablo para explicar el significado, ¿no?, que tiene esta ceremonia bautismal, la trascendencia. Y él dice allí en Romanos 6, del 3 al 5, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. O sea, el bautismo, según el apóstol Pablo, y lo entendemos por la revelación que tenemos en las Escrituras, representa y significa morir sepultados y después resucitados. O sea que para resucitar primero tenemos que morir. ¿Morir a qué? A nadie nos gusta morir. No hemos sido creados para morir, por eso la muerte no nos gusta. Tampoco nos gusta el sufrimiento, porque tampoco fuimos creados para sufrir. Pero acá hay una muerte necesaria. Dice, tenemos que morir a la vieja vida, a la vida de pecado, aquella que nos condena a la muerte. Pero ahora dice, podemos morir a esa vida, dice, y resucitar por medio de la ceremonia del bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hermanos, el significado del bautismo es muy profundo. A veces yo dudo que lo comprendamos plenamente. Recuerdo una vez un pastor evangélico en Villa María, allá en Córdoba, hace años de esto, más o menos, quizás unos 50 años, pero recuerdo que aquel que quería bautizarse debe conocer lo que Jesús le mandó a los discípulos cuando les dijo, enseñándole todas las cosas. Y San Pablo menciona en su experiencia, dice, yo he enseñado todo. Porque si no, dijo él, es como meter en la pila bautismal un demonio seco y sacar un demonio mojado. Esto decía él. Y la experiencia que tenemos que tener indudablemente no es esa, porque acá está hablando de una muerte. Tenemos que junto con Dios, junto con Cristo, morir a la naturaleza que nos condena por el pecado. Por eso Colosenses dice, somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, es imposible que nosotros pensemos que podemos morir al pecado
morir al pecado sin el poder de Dios. Es imposible. Y a veces creemos y luchamos para lograr eso, y muchas veces no lo logramos, porque a veces carecemos del poder de Dios para que nos ayude a lograr. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 23. Dice allí que Juan, el Bautista, dice, bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. El bautismo es parte del cumplimiento de la justicia de Dios para salvarnos según Mateo 3:13. Pero dice que tiene que haber muchas aguas. ¿Por qué? Porque tiene que ser sepultado, cubierto. Por eso que el bautismo por aspersión no cumple con estos principios para que se pueda representar la muerte y la resurrección de Jesús y que nosotros podamos morir con Él en el bautismo y resucitar también, así como Cristo resucitó. Por eso es que el bautismo que veremos a continuación se realiza con suficiente agua. Necesitamos una pila bautismal. No podemos hacerlo por aspersión. No es la revelación que Dios nos ha dejado en las Escrituras para la ceremonia del bautismo. Tiene que la persona ser sepultada, dice, en la muerte de Cristo, y al erguirse del agua participa de la resurrección como Cristo resucitó. Por eso en Marcos 16:16 está la convicción del que cree y que es bautizado y que será salvo, porque muere con Cristo y resucita con Cristo. Hermanos, entonces ahora participemos de esta significativa y trascendente ceremonia de un bautismo bíblico. Pablo dijo recién que vamos a ver un bautismo adventista. Y yo diría es el bautismo bíblico que la Iglesia Adventista realiza en función de lo que tenemos como ejemplo en las Sagradas Escrituras. Dudemos de cualquier cosa. Nunca dudemos de las Sagradas Escrituras porque es la palabra de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga y ahora participemos de la ceremonia del bautismo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque sin duda estás con nosotros también aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque podemos ahora participar de esta ceremonia tan solemne en la que Agustín va a dar testimonio público de su amor por ti y de su entrega a ti, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Bendice esta ceremonia, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Desciende a las aguas bautismales Fabricio Agustín Calvimonte. Su versículo preferido se encuentra en el Salmo 23, versículo número 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y su himno favorito es el himno número 141, titulado Alabadle. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor está con nosotros, tenemos todo. Hablábamos allí, es una tarde muy feliz para Agustín. Y sin duda que para nosotros terminar 10 días donde estuvimos encontrándonos, orando, y terminar de esta manera, de la mejor manera. Está la mamá de Agustín, ustedes ya la conocen, así que la voy a invitar a que venga acá cerquita de Agustín. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias nuevamente esta tarde por la decisión que ha tomado Agustín de amarte, de servirte, de entregarse a ti. Y esta tarde él está sellando esa decisión con un testimonio público como es el bautismo. Bendícelo, Señor, que al comenzar esta nueva vida en Cristo Jesús, él pueda estar aferrado firmemente a ti, caminar contigo. Por eso, Señor, para el perdón de sus pecados, para una nueva vida en Cristo Jesús, siguiendo tus mandatos y el deseo del corazón de Agustín, como ministro del Evangelio lo bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes. Ahora saludo desde aquí. Me imagino que cansados porque desde la mañana, ¿no? Temprano. Así que, pero contentos porque estamos terminando con una fiesta muy linda. Simplemente a manera de comentario, anoche, ya tardecita, tuvimos un bautismo en el río, allí en Balsa Las Perlas, que el río casi me llevó porque tiene mucha corriente. Yo no sabía que era tan correntoso, ¿no? Pero ahí nos afirmamos y pudimos bautizar. Bueno, hermano, una linda fiesta y qué lindo que Agustín pueda estar aquí. Queremos aprovechar, estamos cerrando toda la programación ahora, ¿sí? Queremos agradecer a nuestros invitados, visitantes, los profesores Eduardo Valentini, Luis Jiménez. Ellos son Luis, director de Educación, ya fueron presentados, pero bueno, de Educación de aquí de la Asociación del Sur, y Eduardo, director de Educación de la Unión Argentina. ¿Qué les parece si saludamos? ¿Sí? Y agradecemos que nos estuvieron acompañando ya desde anoche, porque anoche estuvo Eduardo, hoy a la hora del sermón Luis, y ahora con la reflexión Eduardo nuevamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y vamos ahora a seguir con la entrega de certificado. Tenemos certificado, tenemos un regalo de la iglesia y también tenemos algo especial. Así que para la entrega de certificado voy a invitar que Pablo y el hermano Miguel, dos ancianos, junto con Ezequiel, puedan venir adelante y ellos van a entregar el certificado. Agustín. Van a entregar el certificado y un regalo especial que tiene la iglesia, ¿sí? Y lo van a saludar, le van a dar la bienvenida a la iglesia en nombre de todos. Después igual todos vamos a poder saludarlo, ¿sí? Ahí está, para la foto. Muy bien. Ese certificado es el documento. De paso les cuento algo que me olvidé de contar ahí cuando estaba en el bautisterio. ¿Saben que ayer fue el cumpleaños de Agustín? Así que, y ahora el nacer de nuevo, así que de aquí en más va a ser 3 y 4, 3 y 4 de marzo, ¿sí? Ahí es que va a entregar. Muy bien. Sí. Cuando terminemos acá, cuando cerremos y salgamos, Agustín vamos a dejar que él salga primero y entonces todos, mientras vamos saliendo, todos podemos saludarlo a él también, ¿sí? Felicitarlo y darle la bienvenida a la iglesia. Ahora tenemos algo muy especial. Le voy a invitar a nuestro director de actividad misionera, el hermano Sandro. Él tiene, hermano, ¿qué hay ahí en ese sobre paquetito, kit? Exactamente, bueno, aquí hay algo muy importante porque cada hijo de Dios que nace como un miembro, un discípulo y nace a la actividad misionera. Así que hay una Biblia, esta Biblia es para que vos se la puedas regalar a la persona con quien vayas a estudiar. También hay un estudio y hay también, que se ve aquí primero, es un discipulado, que yo no sé si él ya comenzó con el discipulado fase 1. Bueno, ese estaría bueno que lo hagas vos primero y después que también lo puedas compartir. Y también hay una revista adventista para que puedan leer en la familia. Así que, bueno, en nombre de toda la iglesia, felicitaciones por la decisión. Dios te bendiga. Gracias. Ahí ahora ya está equipado, ¿sí? Está con todas las armas. El otro día estábamos conversando con Agustín, con Marisol, en la casa, y hablábamos del llamado que el Señor le hizo a Leví. Leví, publicano, cobrador de impuestos,
y entonces reflexionamos dos cosas, no sé si te acordás allí, Agustín. Decíamos, una reflexión que hicimos es que Jesús lo llamó a Leví, un pecador, cobrador de impuestos, y dice, ¿qué tiene de malo? No, lo que pasa es que quedaba un poco en el bolsillo generalmente el que se dedicaba a esto, pero además era considerado como un traicionero. Y entonces decíamos, y Jesús lo llamó a Leví, o sea, Jesús nos llama, no importa dónde estemos. Jesús nos ve como le vio a Leví y no ve lo que ve adelante de sus ojos, sino ve lo que podemos llegar a ser con la ayuda de Dios. Y entonces encontramos que, ahí era la segunda reflexión, que Leví llegó a ser Mateo, ¿sí? El autor del Evangelio. O sea, fíjense, con la ayuda de Dios, lo que llegó. ¿Sí? Entonces, Jesús nos encuentra y nos llama donde estemos, así como te llamó. Y aceptaste el llamado del Señor. Y viniste y estás aquí, ¿sí? Y quizás dentro de poco también Marisol. Estamos orando por eso, ¿no es cierto? Porque Marisol también está estudiando la Biblia. Y pregunto, ¿quieren que ahora, al orar, agradeciendo por la decisión de Agustín, también aprovechemos este momento y oremos para que pronto se pueda dar el día cuando Marisol pase también por las aguas del bautismo? ¿Quién quisiera que oremos por esto? Bien, y ahora le tengo que preguntar, Marisol, ¿y usted quiere que oremos por esto? ¿Sí? ¿Y le gustaría acompañarlo aquí a Agustín? Venga, sí, oramos. No sabemos cuándo va a ser, pero bueno, que Dios dirija todo y pronto pueda llegar ese día. Bienvenida, ahí abrazada a Agustín, a su hijo. Pregunto, yo no conozco, salvo algunos que ya sí tengo bien el rostro, pero ¿hay alguien que no ha dado el paso del bautismo, no ha estudiado la Biblia y le gustaría dar este paso? ¿Hay alguien? ¿Puedo ver la mano? Todos, muy bien. La otra pregunta, ¿hay alguien, y aquí creo que estamos todos, ¿no? ¿Hay alguien aquí que quisiera aprovechar este momento donde Agustín selló ese compromiso con el bautismo, entregándose, que sienta la necesidad de renovar su entrega al Señor también? Y ahí en ese caso yo soy el primero que levanto la mano. ¿Y alguien quisiera levantar conmigo también la mano? ¿Le gustaría ponerse de pie para tener este momento de oración? Antes de orar, permítanme hacerle un desafío a Agustín. Y bueno, porque ahora este kit acá que te regaló Sandro, hay que utilizarlo. Ahí hay una fe de Jesús. ¿Con quién quisieras compartir este material, en primer lugar? Con mis amigos, Santi y Lucas. ¿Sí? ¿Y ustedes quisieran que él comparta con ustedes? ¿Sí? Muy bien, amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Y vamos a orar por esto. No le vamos a pedir a Santi y a Lucas que vengan, pues ya vinieron, ya pasaron, no vamos a dejarlos tranquilos, pero vamos a orar por esto y que Dios bendiga. Solamente que yo creo que aquí va a faltar una carpetita más, hay que agregar una carpeta. ¿Sí? Ya agregamos, ahora después de la oración agregamos una carpeta. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente. Señor, Agustín ha decidido servirte a ti y seguirte. Y aquí está Marisol, que también se está preparando. Y Señor, rogamos que, si es tu voluntad, pronto pueda llegar también ese día cuando ella pueda pasar a las aguas del bautismo. Y también, Señor, sellar ese pacto de entrega a ti, como lo hizo hoy Agustín. Señor, y estamos todos de pie ahora aquí, porque al ver el testimonio de Agustín y al reflexionar sobre el significado del bautismo, Señor, queremos nosotros renovar nuestra entrega también. Amén. Y en esa renovación rogarte, pedirte que nos bautices con tu Santo Espíritu. Amén. Que continúes esa obra de transformación de nuestro carácter para que cada día se asemeje más a Cristo Jesús. Señor, bendice ese material que tiene en sus manos Agustín, para que sus amigos puedan recibirlo y sea un pan para ellos, como lo fue un pan delicioso también para Agustín. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.